Nunca imaginé que el día que debía celebrar el comienzo de mi propia vida se transformaría en el eco perpetuo de un abandono anunciado. Siempre se dijo que la perfección familiar era inalcanzable, pero para mí había sido un doloroso recordatorio. Mis padres, obsesionados con la imagen inmaculada que su hija ideal debía proyectar, olvidaron mi boda. El gran día y el vacío inesperado. A mis 28 años, tras más de 5 años de una relación que me había llenado de esperanzas, decidí casarme. Todo estaba meticulosamente planeado. Una ceremonia íntima pero llena de simbolismo, un banquete rebosante de luz y música, y la ilusión de compartir ese instante con quienes jamás dudaron en compartir sus miradas de aprobación. Sin embargo, el día señalado, mientras casi todos mis familiares llegaban con sonrisas y felicitaciones, la ausencia de mis padres y de Sofía, mi hermana de 26 años, la predilecta en su inmaculada escala de logros y belleza, resultó ser el detalle más punzante. Mientras el murmullo de las conversaciones y los brindis llenaba el ambiente, yo percibía en cada rincón el vacío dejado por aquellos que siempre habían encarnado el ideal inalcanzable. No me sorprendió que Sofía tampoco se presentara. Desde niña supe que su camino, siempre adornado con halagos, jamás se entrelazaría con el mío, marcado por silencios y comparaciones que me hacían sentir menos. Esa ausencia, lejos de hundirme en la desesperación, encendió en mí la determinación de no depender jamás del amor condicionado ni de la aprobación de quienes nunca me vieron con los mismos ojos. El legado de un favoritismo desgarrador. Durante años, mis padres habían forjado su mundo alrededor de Sofía, su sonrisa cautivadora, su éxito académico, su incipiente incursión en el modelaje y, luego, su meteórica carrera en el mundo de los negocios y el derecho, la habían convertido en la joya de la corona. Yo, por el contrario, me definía por mi lucha interna, por mis pequeños triunfos y, sobre todo, por el coraje de aprender a vivir a pesar del desamor incondicional. El día de mi boda fue, para mí, un acto de rebeldía. Al aceptar la traición de un favoritismo que parecía inalterable, decidí transformar cada herida en un peldaño hacia mi libertad. La ausencia de mis padres no fue un mero descuido, fue la culminación de años en los que su amor se había medido, siempre, en función de lo que Sofía representaba. Yo aprendí a perdonar sin olvidar, a aceptar que en la balanza del afecto, a veces el olvido era la única certeza. Y, en ese acto de resignación consciente, hallé la semilla de una transformación que cambiaría mi destino. La noche de las revelaciones y el encuentro inesperado. Entre los ecos de las risas y los brindis, mientras la atmósfera se impregnaba de una sutil tensión, el destino quiso sorprenderme en el umbral de la desilusión. En el rincón de un jardín iluminado por luces tenues, me encontré con Javier, un hombre enigmático cuyos ojos reflejaban una tormenta de emociones contenidas. Javier no era como el resto del mundo, ni mucho menos el reflejo de esa perfección inalcanzable que mis padres adoraban en Sofía. Su mirada, franca y profunda, dejaba entrever que él también había sentido el peso del rechazo y la soledad. Entre palabras susurradas y silencios cargados de significado, me confesó que había seguido mi historia desde lejos, fascinado por mi valentía al celebrar mi unión en medio del abandono familiar. Tu fuerza resplandece en cada gesto, en cada palabra que pronuncias, me dijo con voz temblorosa, casi imperceptible entre el murmullo de la noche. No necesitas la aprobación de aquellos que te han olvidado para encontrar tu propio camino. Sus palabras despertaron en mí una pasión latente y una convicción inquebrantable. El amor verdadero nace de la autenticidad y no de la conformidad de un ideal impuesto. Así, mientras las sombras del favoritismo se alargaban sobre la fiesta, Javier y yo comenzamos a trazar, en secreto, un sendero hacia la redención personal. El impacto en la familia y la cosecha de consecuencias. La noticia del desdén de mis padres no tardó en difundirse entre los parientes. Viejos resentimientos y críticas silenciadas salieron a la luz. Algunos optaron por reñir contra la hipocresía que había marcado la familia, otros se sumieron en un rencor silencioso, negándose a participar en la próxima gran celebración, la boda de Sofía. La ironía era tan punzante como la amarga verdad. En su afán de exhibir una perfección inmaculada, mis padres habían sembrado la discordia que ahora desangraba la unión familiar. Fue en medio de esa tormenta de recriminaciones que me di cuenta de que, a veces, el rechazo es el mejor maestro. La traición de quienes se suponía debían amarte incondicionalmente me impulsó a redescubrir mi valor. No buscaba venganza, sino la libertad de ser yo misma, de abrazar cada cicatriz y cada sombra del pasado como parte intrínseca de mi historia. El renacer de un amor y la promesa de un futuro propio. En los días que siguieron, la familia se fragmentó en pequeños grupos, cada uno lidiando con su propia culpa y resentimiento. Yo, sin embargo, comencé a escribir mi propia narrativa. Javier se convirtió en el compañero con el que compartí no solo momentos de pasión arrebatadora, sino también la claridad de un diálogo honesto y liberador. Con él aprendí que el verdadero amor no está condicionado por la aprobación ajena, sino que florece en el terreno fértil de la sinceridad y la vulnerabilidad. Cada encuentro con él era una revelación. Sus palabras me hacían comprender que la belleza reside en la imperfección y que, tras cada herida, se esconde una lección vital. Así, mientras mis padres seguían sumidos en la rigidez de sus expectativas, yo emprendía un viaje interior hacia la autenticidad. Decidí que no dejaría que el olvido y el favoritismo definieran mi existencia.
La pasión que Javier y yo compartíamos era la antítesis de esa frialdad. Era un fuego que consumía las viejas heridas para dar paso a un renacer personal. La celebración de la boda de Sofía, programada meses después, se convirtió en el escenario de un ineludible enfrentamiento. Algunos parientes, heridos por la deslealtad de mis padres, se negaron a asistir, mientras otros optaron por la confrontación directa. La atmósfera estaba cargada de tensión y reproches velados, y en medio de todo, decidí alzar la voz por primera vez en nombre de mi verdad. Hoy, ya no seré la sombra de un ideal inalcanzable ni la pieza olvidada en este tablero familiar, exclamé, frente a miradas que oscilaban entre la sorpresa y el remordimiento. He aprendido que mi valor no depende de la aprobación de quienes se aferran a estereotipos, sino de la autenticidad que me define. Aquellas palabras, pronunciadas con la fuerza de la experiencia y la pasión de un espíritu liberado, marcaron el inicio de una transformación irrevocable. La confrontación no borró las heridas de inmediato, pero sembró la semilla de un cambio que, con el tiempo, prometía sanar las grietas de una familia dividida. El legado de una boda inolvidable y la promesa de un nuevo comienzo. Hoy, al mirar atrás, comprendo que la boda que muchos consideraron un fracaso se transformó en el punto de inflexión de mi vida. La ausencia de mis padres y de Sofía no fue un mero descuido, sino el catalizador que me impulsó a buscar en mí misma el amor y la aceptación que tanto anhelaba. Javier y yo seguimos construyendo un camino basado en la sinceridad, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestra identidad.